Mi hermanito, temblando como una hoja frágil, se encogía debajo de la cama, con sus pequeñas orejas tapadas para ahogar los gritos estridentes que venían de la habitación contigua. En ese instante, el concepto del infierno, que antes imaginaba como un reino subterráneo, se transformó. Quedó claro, como había sugerido el padre Johnson durante la misa del domingo, que el infierno no estaba bajo tierra, sino dentro de las paredes de nuestra propia casa. Me llamo Mildred Millie Thompson, aunque la mayoría de la gente de este rincón olvidado de la zona rural de Kentucky, Pine Hollow, me conoce como la señorita Millie, la fabricante de muñecas. A mis 87 años, mi cabello blanco parece algodón de azúcar y mis manos, deformadas por el avance implacable de la artritis, crean con mucho cuidado las muñecas de trapo que vendo en la feria del condado. Tengo curiosidad por saber dónde se encuentran ustedes, mis espectadores, en esta hermosa esfera que llamamos hogar. Estoy deseando leer los comentarios que compartan, así que no duden en hacerlo. Antes de continuar, les invito a suscribirse a este canal y a darle a me gusta a este video. Este gesto de apoyo es inestimable, ya que ayuda al equipo del canal a ofrecer contenido nuevo a diario, empoderando e inspirando a las mujeres a encontrar su voz. Nacida en 1938, crecí en una casa sencilla y organizada a las afueras de la ciudad. Nuestra humilde vivienda, aunque modesta, se mantenía con un orden riguroso, inculcado por mi padre, Joseph Thompson. Él, un minero que trabajaba duro en las minas de carbón que definían nuestra comunidad, mantenía nuestra casa impecable, incluso con el miserable salario que ganaba. Todos los días salía antes del amanecer, llevándose una fiambrera que yo preparaba meticulosamente desde que cumplí los 9 años, y solo regresaba cuando el sol se ponía en el horizonte. Volvía cubierto de polvo de carbón de la cabeza a los pies, con los ojos ardientes por el ambiente hostil, pero siempre con una pequeña sonrisa en los labios. Y siempre traía un pequeño regalo para mi hermano menor, Tommy, 5 años menor que yo. «Mira lo que te ha traído papá, Tommy», decía, ofreciéndole un cochecito de madera cuidadosamente tallado durante sus descansos en el trabajo o un dulce, comprado con sus ahorros. Realmente un hombre de excepcional bondad ante las duras realidades de la vida. Mi madre, Caroline, era considerada una mujer avanzada para su época, una mujer de rara e impresionante belleza, con una presencia cautivadora. Su radiante belleza, aunque hipnótica, poseía un aura potente y cautivadora que ejercía un magnetismo casi innegable. Su cabello negro, meticulosamente peinado, enmarcaba un rostro de fascinación cautivadora. Su delicada cintura, meticulosamente ajustada y ceñida por corsés, realzaba su graciosa postura. Cada paso que daba llamaba la atención y se convertía en un espectáculo cautivador, captando sin esfuerzo la atención de todos los hombres a su alrededor. Mientras mi padre trabajaba incansablemente en las minas, mi madre se involucraba en un torbellino de compromisos comunitarios. Participaba en bazares de la iglesia, visitaba a los enfermos y compraba materiales esenciales, como hilo de coser. Siempre vestida de manera impecable, su apariencia siempre se veía realzada por un vibrante pintalabios rojo. A pesar del conocimiento generalizado de lo innecesario de sus labios rojos vivos, mi padre nunca cuestionó sus acciones. Agotado por el duro trabajo, se derrumbaba en la cama, con el cuerpo cansado, nada más volver de las minas, a menudo sin esperar a que mi madre regresara. Su regreso se hizo cada vez más tardío e irregular. El aroma de los cigarrillos caros llenaba el aire, un olor desconocido para las mujeres de nuestra clase social. Su aliento,
teñido con la dulzura del alcohol, sugería indulgencias nocturnas. A veces, marcas visibles adornaban su cuello, hábilmente ocultas por un poco de polvo o un pañuelo de colores al día siguiente. «Es solo una picadura de mosquito», respondía a mis preguntas, con palabras destinadas a disuadir mi curiosidad, mientras su mirada se desviaba con frecuencia hacia una dirección que no era yo. «Deja de entrometerte, niña», decía con tono de exasperación en la voz. Yo, entonces una niña de 12 años, absorbía en silencio la verdad detrás de sus palabras, observando el creciente enigma de los secretos de mi madre. Lo más doloroso no era la falsedad en sí, sino ser testigo de la fingida creencia de mi padre. Bajaba la mirada, como si hubiera cometido una transgresión, mientras se sentaba en el porche y encendía un cigarrillo liado a mano. «¿Dónde está tu madre, Milly?», preguntaba, una pregunta familiar. Yo inventaba una respuesta, repitiendo la historia que mi madre me había preparado antes de salir. «Ha ido a la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza», mentía. Él negaba con la cabeza, inhalando profundamente el cigarrillo y exhalando una nube de humo que parecía encapsular toda la tristeza del mundo. Mentir a mi padre, ese hombre que nunca me había negado nada, que incluso cuando estaba agotado por el duro trabajo aún encontraba energía para darme clases particulares o contarle cuentos a Tommy antes de dormir, mentirle era doloroso. Mi madre me había explicado las terribles consecuencias de revelar la verdad. «Si tu padre descubre la verdad, te abandonará y te quedarás sin padre». «¿Quieres eso?», me suplicaba, invocando mi miedo a perderlo. Ese fue mi primer y devastador lapsus de juicio. Ese silencio nacido del miedo, por comprensible que fuera en aquel momento, tuvo un impacto profundo y negativo. Las ausencias de mi madre se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas. Desaparecía durante 2 o 3 días y volvía como si simplemente hubiera salido a comprar pan a la tienda de la esquina. Me vi empujada a asumir la responsabilidad de cuidar de mi prima pequeña. Me quedaba con una amiga cuidándola cuando estaba enferma. Y esas ausencias coincidían inexplicablemente con la feria del condado o con la llegada de un encantador vendedor ambulante a la pensión de la señora Betty. Pura coincidencia, por supuesto. En casa yo era una minigerente, encargada de las tareas domésticas con solo 13 años. Cocinaba, lavaba, planchaba y cuidaba de Tommy como si fuera mi deber sagrado. Mi padre intentaba ayudar los fines de semana, pero el duro trabajo en la mina le dejaba incapaz de levantar los brazos y, mucho menos el ánimo, los domingos. Sin embargo, insistía en llevarnos a la iglesia impecablemente vestidos, como si se esforzara por proyectar una imagen de respetabilidad ante el pueblo, a pesar de los rumores y chismes que ya circulaban sobre mi madre. Noté un cambio extraño en Tommy en esa época. Mi hermano menor, alegre y hablador, se volvió retraído y miedoso. Dejó de jugar con los niños después del colegio, se escondía debajo de la cama cada vez que oía pasos que se acercaban y empezó a hacer pis en la cama otra vez, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. «¿Qué te pasa, Tommy? ¿Te molesta alguien en el colegio?», le pregunté una noche, mientras le cambiaba las sábanas antes de que mi padre se despertara. Él negaba con la cabeza, con los ojos llenos de miedo, pero permanecía en silencio. Lo descarté como un típico problema de acoso escolar, pero lo peor estaba por llegar. Mi ingenua perspectiva de joven no podía comprender la profundidad del horror que se desarrollaba silenciosamente dentro de nuestras paredes. Para aquellos que están siguiendo, si pueden dejar un comentario sobre dónde están viendo esto, significaría mucho para mí. Saber que hay gente escuchando,
después de todos estos años guardándome esta historia, me da fuerzas. Y si pueden, denle me gusta a este vídeo. Esto permitirá que mi relato llegue a más personas que quizá necesiten escuchar que es posible sobrevivir, incluso ante las peores pesadillas. Los problemas en casa crecieron gradualmente, como un charco de agua que se extiende. El calor implacable, invisible, hervía sin cesar. Papá, ya agobiado por el trabajo, se volvía cada vez más frágil y encorvado, no solo por el desgaste físico, sino también por el peso de una realidad que había elegido ignorar. Tommy, su hijo, se volvía cada vez más retraído, encogido sobre sí mismo, una criatura asustada, acurrucada en los rincones como un animal herido. Y mamá, cuando estaba presente, trataba a papá con una impaciencia despectiva, una falta de respeto similar a un obstáculo innecesario en su camino. Joseph, tráeme cigarrillos, le ordenaba ella tan pronto como él se dejaba caer en una silla tras un duro día de trabajo en la mina. Caroline, acabo de llegar, me siento pesado como el plomo, respondía él, con la voz poco más que un susurro. Si te duelen tanto las piernas, ¿cómo aguantas todo el día trabajando en la mina? Ahora vete, no pierdas el tiempo. Y papá, con las piernas cansadas arrastrándolo hacia la tienda del señor Davis, obedecía, tratando de complacer a una mujer que no merecía ni un minuto de su esfuerzo. Una noche, cuando papá se aventuró a ir a Lexington para comprar nuevas herramientas para la mina, con la intención de pasar allí la noche, mamá, aprovechando la oportunidad, se marchó, envuelta en fragancias y ropa fina, alegando una reunión de oración. Yo me quedé en casa, cuidando de Tommy, asustado y retraído, que se negaba a comer y se quedaba fijo en la puerta de entrada. ¿Va a volver, Millie? Temblaba, como si la propia pregunta fuera un acto de súplica. Sí, pero más tarde, hora de dormir, mañana hay colegio, le respondía, enmascarando mi propio miedo con una calma forzada, sabiendo que su regreso podría retrasarse hasta la mañana siguiente. Esa noche un sonido inquietante perturbó mi sueño. Al principio, interpreté el ruido como el de algún animal nocturno en el tejado, pero al escuchar mejor, me di cuenta de que era un llanto ahogado que provenía de la habitación de Tommy. El miedo se apoderó de mí y temí lo peor, imaginando escenas de otra angustiante pesadilla. Al abrir la puerta, bañada por la luz de la luna, fui testigo de una escena que me causó escalofríos. Mamá estaba sentada en su cama, con una mano cubriéndose la boca y la otra haciendo algo que ninguna madre debería hacerle a su hijo. Horrorizada, me quedé paralizada, con la voz atrapada en un susurro. Incapaz de gritar, incapaz de moverme, me quedé paralizada, una testigo silenciosa. Ella me vio primero, sus ojos estaban vidriosos y olían a whisky y tabaco. ¿Qué estás mirando, niña? A tu habitación, ahora. Y no digas una palabra a nadie. Nadie te creería, de todos modos. Una ola de terror helado se apoderó de mí cuando todo cobró sentido. La aprensión de Tommy, los susurros ahogados, el miedo palpable cada vez que mamá volvía por la noche, no era nada nuevo. ¿Cuánto tiempo llevaba persiguiéndome ese tormento insidioso, desarrollándose silenciosamente ante mi mirada distraída? ¿Cuántas noches había soportado mi hermanito ese sufrimiento mientras yo dormía profundamente en la habitación de al lado? La angustiante revelación de aquella noche destruyó mi sensación de seguridad, como si un objeto precioso se hubiera roto irremediablemente. Incapaz de comprender, me retiré a mi habitación temblando como una hoja caída. Cerré la puerta con llave, empujando la cómoda contra ella, con el corazón latiendo como un tambor de guerra.
Las lágrimas corrían sin cesar mientras luchaba con la profunda transgresión. ¿Cómo podía una madre infligir tanto dolor a su propio hijo? A la mañana siguiente, cuando los rayos del sol penetraron por las ventanas sucias, la partida de mamá resonó con el golpe de la puerta, tal vez de camino a reunirse con los amigos de los que hablaba tan abiertamente. Solo entonces reuní el valor para salir de casa y emprender un viaje hacia un futuro aún lleno de incertidumbres. Corrí al cuarto de Tommy y lo encontré acurrucado debajo de la cama, con la mirada fija en el vacío, con una expresión como si estuviera enfrentando una presencia maligna. «Ven aquí, hermanito», insistí, extendiendo la mano, luchando contra el terror que crecía dentro de mí. «Vamos a comer y luego a la escuela». Tommy emergió lentamente, con los ojos hinchados por el llanto, el pijama arrugado y húmedo. Sin decir una palabra se acercó, agarró mi falda y soltó un torrente de sollozos. «¿Desde cuándo, Tommy?», susurré, acariciándole el pelo que yo misma le había cortado. «¿Desde cuándo mamá te está haciendo eso?». «Hace mucho, Milly», logró decir con la voz casi inaudible, ahogada por la angustia. «Empezó cuando te pusiste enfermo, con esa fiebre tan alta, y papá tuvo que ir a la ciudad a comprar medicina». Mi corazón se hundió. «Dios mío», exclamé. «Eso fue hace casi 2 años. 2 años mi hermanito sufrió en silencio, mientras yo dormía a pocos metros de él. 2 años esa mujer que no merecía el título de madre infligió tales horrores a un niño inocente. ¿Por qué no me lo contaste antes, Tommy? Te dijo que te enviaría a un orfanato si lo contabas, que ni tú ni papá te creerías, que me considerarían una mentirosa. Te dijo que papá me pegaría hasta que no pudiera ni mantenerme en pie». La amenaza flotaba en el aire, paralizándome. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con un niño indefenso, con su propio hijo? Un odio ardiente se encendió dentro de mí, alejándome de la persona que era antes. «Tommy», le dije, agarrándole las manos con fuerza, «escucha atentamente lo que voy a decirte». Ella mintió. «Tu padre nunca creería que te lo estás inventando, nunca te haría daño y nunca te enviaría a un orfanato. Nuestro padre es un buen hombre, un hombre que nos ama más que a su propia vida. Y yo te quiero, hermano, te protegeré, pase lo que pase». Me miró con esos ojos grandes y tristes como si quisiera confiar en mí, pero tuviera miedo de tener esperanzas. «Prométemelo, Milly, prométeme que impedirás que vuelva a hacerlo». «Te lo prometo, Tommy, por la luz de mis ojos, te prometo que nunca volverá a tocarte». Ese día no envié a Tommy al colegio. En su lugar, le bañé, le preparé su papilla de maíz con leche favorita y pasé el día contándole historias, intentando hacerle sonreír. Sin embargo, sentía que una parte de mi hermano se había perdido para siempre, una inocencia destruida sin posibilidad de reparación. En los días siguientes me aseguré de que Tommy nunca se quedara solo. Donde quiera que fuera, lo llevaba conmigo. A la hora de acostarse, llevaba su colchón a mi habitación y cerraba la puerta con una llave que cogía discretamente del trastero. Cada vez que mamá volvía, a menudo en mitad de la noche o tras largas ausencias, fingía estar dormida, manteniéndome alerta, con un palo de escoba colocado debajo de mi cama, preparada para defender a mi hermano. Papá, naturalmente, se dio cuenta del cambio. Se dio cuenta de que Tommy no se separaba de mí, que yo cerraba con llave la puerta de nuestra habitación. Sabía que algo iba mal y quizá compartía mi preocupación. Todas las noches, el sonido de los pasos de mamá acercándose a la habitación de mi hermano provocaba una creciente sensación de inquietud en mi interior. Una noche, mientras lavaba los platos después de que Tommy se hubiera acostado, mamá salió a una reunión de oración,
dejándonos solos en la cocina, iluminados por una lámpara de queroseno. El peso de las verdades no dichas me oprimía con fuerza, amenazando con escapar de mis labios. Mi mente se llenó de un torrente de ansiedades. ¿Y si mamá tenía razón? ¿Y si papá no me creía? Peor aún, ¿y si él me creía, pero no tenía la determinación para enfrentarse a ella? En lugar de eso, desvié la atención alegando que Tommy había tenido pesadillas. Luego lo dejé dormir conmigo. La mirada cansada de papá parecía penetrar mi explicación inventada. Suavemente puso su mano callosa en mi hombro, apretándolo de forma reconfortante. «Cuando estés lista para decir lo que piensas, Milly, aquí estaré», murmuró. Esas palabras resonaron profundamente, como un faro de esperanza en la oscuridad. Anhelaba desesperadamente la confianza y el apoyo que él me ofrecía, ansiosa por confiarle mis secretos y descargar el peso abrumador que pesaba sobre mis jóvenes hombros. Pero el miedo, un depredador implacable, carcomía mi confianza, sembrando dudas incluso sobre las verdades más ciertas. El comportamiento de mamá se volvió cada vez más errático. Sus excursiones se alargaban y sus regresos estaban cada vez más marcados por la embriaguez y el desorden. A veces volvía con regalos caros, un sombrero elegante, un perfume francés, un collar de perlas, que decía haber ganado en su trabajo como empleada doméstica. Papá fingía creerla, pero una sutil inquietud nublaba sus ojos, una tristeza palpable que se transformaba en algo más frío y distante. No era ajeno a nada. Los chismes maliciosos de los vecinos, las miradas de lástima de sus compañeros mineros, las conversaciones en voz baja que cesaban cuando él se acercaba, todo llegaba a sus oídos. Una noche inquietante, los pasos de mi padre resonaron en el porche, sorprendentemente temprano. Solía volver después del atardecer, pero esta vez, alrededor de las 4 de la tarde, el sonido familiar señaló un acontecimiento inusual. Yo estaba preparando frijoles en la cocina, mientras Tommy jugaba con los coches de madera que mi padre le había hecho. En el momento en que mi padre entró en casa, me invadió una premonición de problemas. Su tez estaba más pálida, sus ojos más vacíos. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con una voz más aguda de lo normal. «Se fue hace unas 2 horas», respondí. «Dijo que había ido a la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza». Su respuesta fue una risa sin gracia. Se retiró a su habitación y volvió momentos después con una pequeña caja de madera, una visión familiar debajo de la cama. La abrió y sacó un sobre amarillento. «¿Sabes lo que es esto, Milly?», preguntó. «Son los ahorros de toda una vida, cada centavo que ahorré con mucho esfuerzo, trabajando incansablemente bajo el sol. Era para asegurarnos una casa mejor, una educación mejor para Tommy, para ti». Mi corazón se hundió. Sabía a dónde iba a parar la conversación. Me mostró unos billetes arrugados, apenas la mitad de lo que recordaba haber visto en esa caja 6 meses antes. El resto había desaparecido, poco a poco cada semana, sin que yo me diera cuenta, una constatación agonizante. Me sentí completamente impotente y sin palabras. Era otra pieza más de un rompecabezas mayor, una confirmación devastadora de los años de destrucción que mamá había orquestado con maestría. «Papá, yo...». «Hija mía, no tienes la culpa. Nunca la has tenido». Devolvió el dinero y lo volvió a meter en el sobre, en un lugar seguro. «Cuida de Tommy por mí hoy. Tengo algunos asuntos que atender en la ciudad». Un tono particular en su voz me llenó de aprensión. Revelaba una decisión difícil, fruto de un sufrimiento prolongado. Por primera vez vi en mi padre no al hombre pasivo que los demás percibían, sino a alguien que había soportado más de lo que cualquier persona debería por el bien de sus hijos. «Papá, tengo que contarte algo».
Es sobre mamá y Tommy. Se detuvo en el umbral de la puerta, con la mano ya en el pomo. Se volvió y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué pasa con mamá y Tommy? Respiré hondo, consciente de que ese momento era crucial. Las palabras comenzaron a salir vacilantes, luego brotaron en un torrente incontrolable. Le conté todo lo que había presenciado esa noche, lo que Tommy me había confiado, los 2 años de abuso silencioso que mi hermano menor había soportado. Las lágrimas brotaron, pero mantuve la compostura, porque esa verdad, por dolorosa que fuera, debía ser revelada. Cuando terminé, imaginé que vería conmoción, incredulidad o incluso ira en el rostro de mi padre. En cambio, me encontré con algo diferente. Una serenidad aterradora. Unos estaban oscuros y sus manos, que nunca antes se habían levantado contra nadie, estaban cerradas en puños, con los nudillos blancos. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes, Milly? 2 semanas, papá, confesé. Quería decírtelo antes, pero el miedo me lo impedía. Miedo a que no me creyeras, a que no pudieras ayudar o a que yo fuera demasiado impotente para proteger a mis hijos. La vergüenza me consumía. Era exactamente lo que temía. Perdóname, papá. Se acercó, me abrazó con fuerza y se arrodilló, bajándose a la altura de Tommy. Tommy se encogió detrás de mí, protegiéndose cuando empecé a llorar. Hijo mío, susurró con la voz quebrada por la emoción. Perdóname por haber fallado en mi deber como padre, pero eso se acaba ahora. Tienes mi palabra. Nunca olvidaré la mirada que mi padre y mi hermano se intercambiaron en ese momento. Era una mirada que expresaba comprensión, perdón y algo más profundo, una promesa silenciosa de que todo cambiaría. Mi padre se levantó, se secó una lágrima y se ajustó el sombrero. Cierra la puerta con llave cuando salga. No abras a nadie hasta que vuelva. ¿Ni siquiera a mamá?, preguntó Tommy tímidamente. Especialmente a ella, respondió mi padre, y se marchó, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Aquella noche me pareció interminable. Después de que se marchara, cerré todas las puertas y ventanas, tal y como me había pedido. Convencí a Tommy de que cenara, aunque no tenía apetito, y lo acosté temprano. Me acosté a su lado, acariciándole el pelo hasta que se durmió, pero yo me quedé despierta, mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza, imaginando qué estaría haciendo mi padre. Las horas se hicieron eternas. Cada ruido que venía de fuera me hacía estremecer. Todas las sombras proyectadas en la pared por la tenue luz parecían amenazadoras. Debía de ser casi medianoche cuando oí pasos en el porche. No eran los pasos firmes de mi padre, sino el arrastrar de alguien. Se me cortó la respiración, apenas un susurro escapaba de mis labios. «Abre esta puerta, Mildred». La voz de mi madre, arrastrada e inestable, resonó por toda la casa, prueba de su estado de embriaguez. «Sé que estás ahí, niña desobediente». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como un tambor frenético. Me quedé paralizada, con la mano instintivamente cubriendo mi boca para ahogar cualquier sonido, rezando para que Tommy no se moviera. «Abre ahora o voy a derribar esta puerta». La voz de mi madre se intensificó, sus palabras puntuadas por fuertes golpes contra los paneles de madera. «¿Quién te crees que eres para impedirme entrar en mi propia casa?». Un momento de terror se apoderó de mí, el miedo a que la puerta pudiera realmente ceder ante su decidido ataque. Entonces una voz diferente, la de un hombre, resonó desde el umbral de la puerta. No era la de mi padre. Era una súplica, casi inaudible en medio del alboroto. «Déjalo, Caroline. Vamos a mi casa. Es mejor. Mañana puedes resolver esta pelea con los niños». Era Norman, un recién llegado a la ciudad, un autoproclamado representante comercial,
pero que, según los rumores, estaba más involucrado en juegos de azar y negocios turbios. Un hombre con el pelo meticulosamente peinado, una sonrisa forzada y un cigarro caro invariablemente entre los dedos. Se produjo una cacofonía de sonidos, risas estridentes, susurros bajos y besos intercambiados en silencio. Una calma se apoderó de la casa cuando los pasos se alejaron y el ruido disminuyó. Una ola de alivio me invadió, una paz frágil, pero sabía que era pasajera. Mamá sin duda volvería, probablemente con la ira reavivada. Mi única esperanza era la llegada oportuna de mi padre. Debí quedarme dormida porque lo siguiente que recuerdo es un ruido estrepitoso que me despertó, la puerta principal chirriando al abrirse. Salté de la cama, lista para gritar, cuando la voz de mi padre, tranquila y tranquilizadora, resonó en toda la casa. Milly, Tommy, soy yo. Corrí descalza por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Encontré a mi padre de pie en la sala, con el rostro marcado por el cansancio, pero de alguna manera bañado por una fuerza tranquila, un sentimiento de determinación. ¿Dónde estabas, papá? Estaba preocupada. Mi voz temblaba de ansiedad. Resolviendo lo que debería haber resuelto hace mucho tiempo, mi hija, respondió en tono amable, mientras se quitaba el sombrero y lo colgaba en el perchero. ¿Ha venido tu madre? Asentí con la voz apenas un susurro. Sí, pero no sola. Estaba con Norman, el hombre de la tienda. La expresión de mi padre, aunque cansada, transmitía una comprensión pragmática. Mejor así, afirmó con voz firme. Mañana, muy temprano, quiero que las dos estén vestidas y con un paquete de ropa preparado. Vamos a salir de este lugar. Las palabras me golpearon con una percepción aterradora. Si te está resultando útil, no dudes en darle a me gusta y suscribirte ahora, porque lo mejor está por llegar. ¿A dónde vamos, papá? Mi voz estaba llena de aprensión. A casa de mi hermana en Louisville. Ya he hablado con ella, nos están esperando. Allí empezaremos una nueva vida, solo nosotros tres. La determinación de mi padre transmitía la irrevocabilidad de nuestra decisión. Volví a la habitación de Tommy y lo encontré todavía dormido, ajeno a la inminente partida. Me acosté tratando de imaginar la nueva vida que mi padre me había prometido. Una vida envuelta en incertidumbres, pero que ofrecía un atisbo de esperanza. A la mañana siguiente, antes de que saliera completamente el sol, estábamos reunidos al borde de la carretera, esperando el camión del señor Hank. El transporte semanal a Louisville era nuestro pasaporte hacia un nuevo comienzo. Mi padre, con su pequeña caja de madera con sus ahorros a su lado, yo sostenía la muñeca de trapo que había hecho mi difunta abuela, y Tommy se aferraba a su querido carrito de madera. Y allí, a nuestro lado, nuestra madre. Una camioneta polvorienta apareció en una curva de la carretera. Tu madre ha elegido otro camino, hijo, dijo mi padre con voz firme pero amable. A veces la vida es así, con personas que se separan y caminos que se bifurcan. Aunque no era del todo cierto, sus palabras resonaron profundamente en la mente de un niño de 7 años en ese momento. Los detalles más profundos vendrían más tarde, cuando pudiera comprender que algunas personas no son inherentemente aptas para ser madres, que detrás de una apariencia agradable pueden esconderse intenciones monstruosas y que incluso el afecto más fuerte no siempre es suficiente para curar un alma rota. Mientras el camión se alejaba de nuestra ciudad, observaba cómo nuestra pequeña casa desaparecía, encogida hasta convertirse en un mero punto blanco en medio del verde paisaje. No me invadió la nostalgia ni la tristeza, en cambio, sentí una sensación de liberación,
como si estuviera escapando de una prisión en la que había vivido durante mucho tiempo. Sin saberlo, estábamos dejando atrás algo más que una casa. Estábamos abandonando una pesadilla y embarcándonos en otra, una historia cuya totalidad solo se revelaría muchos años después. El viaje a Louisville duró casi todo el día. Tommy durmió la mayor parte del tiempo, con la cabeza apoyada en el regazo de mi padre, mecido por el balanceo rítmico del camión en las irregulares carreteras de tierra. Observé cómo cambiaba el paisaje, el campo árido dando paso gradualmente a extensiones verdes más exuberantes. A medida que nos acercábamos al río Ohio, el crepúsculo se acercaba, anunciando el comienzo de una nueva noche. La tía Marta, la hermana mayor de mi padre, a quien apenas conocía, estaba en la puerta de su casa, una residencia sencilla y bien cuidada en las afueras de la ciudad. Era una anciana, viuda desde hacía varios años y que vivía sola desde que su hijo se fue a trabajar a Nueva York. «Joseph, hermano mío», exclamó, abrazando calurosamente a mi padre. Luego su mirada se posó en nosotros con los ojos brillantes de emoción. «Y estos son mi sobrina y mi sobrino. ¿Cómo han crecido? La última vez que los vi, Mildred era un bebé en brazos y Tommy ni siquiera había sido concebido. Nos recibieron con camas limpias, una comida caliente y la serenidad que tanto echábamos de menos. Esa primera noche dormí profundamente, libre del miedo a que se abriera la puerta en mitad de la noche. En las semanas siguientes nos adaptamos a nuestra nueva vida. Mi padre consiguió un trabajo en la construcción que pagaba mejor que la mina y era menos agotador físicamente. Aprendí a ayudar a la tía Marta a hacer las mermeladas que vendía en el mercado, dominando recetas que todavía hoy utilizo. Tommy asistía a la escuela local, volviendo a ser el niño alegre que era antes. Aunque quedaban algunas cicatrices intangibles, solo después de un mes reuní el valor para preguntarle a mi padre qué había pasado realmente. Más tarde esa noche, después de cenar, nos sentamos en el porche trasero. La tía Marta ya se había retirado a descansar y Tommy jugaba con unos coches que mi padre le había construido. «Papá», empecé tímidamente, «¿qué pasó la noche que te fuiste después de que te conté lo que mamá le hacía a Tommy?» Mi padre se quedó en silencio durante un rato, con la mirada fija en las estrellas que brillaban en el cielo oscuro. Entonces, con voz baja, casi en un susurro, comenzó a revelarme la verdad. «Busqué la verdad, Milly. Toda la verdad sobre mi madre estaba oculta. Al principio busqué a la señorita Sally, que vivía en las afueras de la ciudad, un lugar de rumores y secretos no revelados. Pregunté por su paradero, pero solo recibí risas sarcásticas de las mujeres reunidas. La seca respuesta del señor Thompson: «Su esposa no trabaja aquí. Ella frecuenta este lugar para gastar su dinero con los hombres que trae», resonó en mis oídos como un golpe agudo y doloroso. Sin dejar que me afectara, continué. Mi padre, con un cigarrillo entre los dientes, inspiró profundamente antes de continuar. Luego fui a la residencia de Norman. Ese hombre, siempre clandestino, ocultaba sus acciones a mi madre, incluso en mi presencia, mostrando una falta de respeto hacia nuestra familia. No estaba allí, pero un vecino dijo haberlo visto salir con mi madre más temprano en dirección al Central Hotel. Este establecimiento, el único alojamiento para huéspedes temporales en Pine Hollow, tenía muy mala reputación, inadecuado para la presencia de una mujer casada. Por lo tanto, me dirigí allí. La recepcionista, amiga de mi primo, me permitió entrar a propósito. Subiendo a la habitación indicada, me enfrenté a mi madre y a su compañero. Ciertos asuntos personales, que es mejor no explorar,
deben mantenerse en secreto entre padres e hijos. La confronté, declarando que estaba al tanto de todas sus transgresiones, sus aventuras extramatrimoniales, el dinero desviado y, más profundamente, sus acciones en relación con Tommy. Mi padre hizo una pausa, con la voz embargada por la rabia y la emoción reprimidas. Mi madre, sin embargo, respondió con una risa burlona, afirmando su inquebrantable creencia en su libertad sin restricciones y mi falta de valor. Se burló de mí, afirmando que mi audacia se debía a mi aparente incapacidad para retaliar. Norman, el cobarde, sonreía maliciosamente desde un rincón oscuro, tratando mi sufrimiento como una broma. Incluso después de tanto tiempo, el recuerdo de ese suceso aún hiere profundamente a mi padre. En ese momento actué con determinación. Cogí la pequeña grabadora que me había prestado el hijo del doctor Wilson, un joven con inclinación por el periodismo de investigación. Estaba escondida en mi bolsillo, testigo silenciosa de los acontecimientos que se estaban desarrollando. Revelé el contenido de la grabación a mi madre, reproduciendo las pruebas, sus confesiones sobre Tommy, sus indiscreciones financieras, los detalles de sus relaciones ilícitas, todo. Me quedé sin palabras. Nunca podría haber imaginado que mi padre, conocido por su carácter directo, hubiera orquestado una intervención tan dramática. Le expresé mi intención de revelar la grabación al sheriff, al pastor y, si era necesario, a todo el pueblo. Sería arrestada por sus acciones con Tommy, se enfrentaría a la ruina financiera y su reputación quedaría destruida. La revelación de estas verdades, hecha sin gritos ni gestos, sino con una certeza fría y calculada, reveló una faceta de mi padre hasta entonces desconocida. ¿Y ella te creyó?, pregunté, conteniendo la respiración. Sorprendentemente, sí. Por primera vez vi miedo en los ojos de mi madre. No miedo a mí, sino miedo a la exposición pública y a las consecuencias que seguirían a sus acciones. Esa preocupación, el miedo a cómo la juzgarían los demás, era su mayor temor. Mi padre apagó el cigarrillo en un viejo cenicero de hojalata. Se estableció un pacto. Ella se quedaría con Norman, como deseaba, y los tres desapareceríamos de la ciudad. Ella nunca volvería a buscarnos, ni intentaría restablecer el contacto contigo o con Tommy. A cambio, yo no revelaría la grabación a nadie. ¿Y confiaste en ella después de todo eso?, le pregunté. No, Milly, respondió con firmeza. Nunca confié en ella. Por eso viajé tan lejos, hasta la casa de la tía Marta, un lugar desconocido para mi madre, donde dejé una copia de la grabación con el doctor Wilson. El sobre sellado, que contenía instrucciones para una circunstancia específica, reveló una profunda verdad. Mi padre, un hombre generalmente considerado callado y modesto, había orquestado meticulosamente un plan. Había considerado todos los resultados posibles, trazando un camino no para vengarse, sino para proteger a sus hijos, dándoles la oportunidad de una nueva vida, lejos del veneno insidioso que había contaminado a su familia. Una profunda sensación de alivio se apoderó de mí cuando comprendí esto. ¿Por eso nunca más la volvimos a ver?, susurré, reconociendo el cierre de un capítulo doloroso. Sí, hija mía, tu madre emprendió el camino que eligió, nosotros el nuestro. Ciertas relaciones, como lianas asfixiantes, deben cortarse cuando empiezan a apretar. Esa noche, acurrucada en mi nueva habitación, con el aroma del jabón floral de la tía Marta en las sábanas como una presencia reconfortante, las lágrimas corrieron por mis mejillas. Mi tristeza no era por la madre que había perdido, una madre a la que nunca había conocido de verdad, sino por la silenciosa valentía de mi padre, que había soportado tanto por nosotros y que,
en el momento crucial de la verdad, supo exactamente qué hacer para garantizar nuestra seguridad. Nuestra vida en Louisville parecía un río que fluía con naturalidad. Después de navegar por rocas traicioneras y rápidos, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y, en un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año desde nuestra partida de los horrores de Pine Hollow. Papá, incansablemente dedicado a su trabajo en la construcción, ascendió constantemente en la jerarquía y su dedicación le valió el cargo de encargado. Tommy también se adaptó fácilmente al nuevo entorno escolar, haciendo amigos, destacando en los estudios y poco a poco recuperando la personalidad alegre y habladora que tenía antes de la crisis. Yo, con 14 años, ayudaba a la tía Marta con sus mermeladas y continuaba mis estudios por las tardes. La reconstrucción de nuestras vidas parecía como juntar los pedazos de un espejo roto, colocando cuidadosamente cada fragmento en su lugar. Las cicatrices invisibles permanecieron, profundamente arraigadas, especialmente en Tommy, que ocasionalmente se despertaba por la noche con el cuerpo invadido por el terror. En esos momentos, papá entraba silenciosamente en la habitación de su hijo, se sentaba junto a la cama y se quedaba allí pacientemente hasta que Tommy volvía a dormirse. Su mano grande y callosa, sorprendentemente tierna, acariciaba el cabello de mi hermano. Al principio, creíamos que la ausencia de nuestra madre era permanente. Sin embargo, el destino, un tejedor implacable, tenía otros planes. Una tarde de sábado, al regresar del mercado, donde habíamos ayudado a la tía Marta a vender sus mermeladas, un joven desconocido estaba en nuestra puerta. Delgado, de unos 20 años, vestía ropa de viaje y llevaba una maleta gastada. ¿Eres Joseph Thompson?, preguntó cuando mi padre se acercó. Soy yo. ¿Qué puedo hacer por ti, joven? Soy Jeremy, hijo del doctor Wilson de Pine Hollow. Mi padre me pidió que te entregara esto personalmente. Extendió un sobre amarillento sellado con lacre rojo. Papá, con el ceño fruncido por la sorpresa, aceptó la misiva. Había pasado más de un año sin tener contacto con nuestra antigua ciudad. ¿Ha pasado algo, señor?, pregunté, con una sensación de aprensión creciendo en mi interior. No conozco los detalles, señorita, pero mi padre me pidió que le entregara esta carta inmediatamente al señor Thompson. Papá invitó al joven a tomar un café, pero él lo rechazó alegando que debía continuar su viaje con urgencia. Después de que el joven se marchó, la tía Marta y nosotros tres nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina. Papá, con mano cuidadosa, abrió el sobre sellado. Dentro había una carta escrita con la meticulosa caligrafía del doctor Wilson y un recorte de periódico amarillento por el paso del tiempo. Papá, con el rostro palideciendo con cada palabra, leyó la carta en silencio y luego nos mostró el recorte para que pudiéramos verlo. La pequeña noticia en la esquina detallaba un trágico suceso. El cuerpo sin vida de una mujer había sido encontrado a orillas del río Cumberland. Caroline Adams Thompson, una mujer de 33 años, había sucumbido a sus heridas. La policía local sospechaba que se trataba de un crimen pasional y la investigación se centraba en Norman Davis, excompañero sentimental de la víctima, actualmente en paradero desconocido. Mi mundo parecía derrumbarse ante mis ojos. A pesar de reconocer las transgresiones del pasado de mi madre, la dura realidad de su muerte, documentada y fría en las palabras impresas, me dejó sin aliento. Miré a Tommy, de solo 8 años, pero aparentemente ajeno a la gravedad de la situación. Su rostro inocente contrastaba fuertemente con la profunda tristeza que nos envolvía. Papá, sosteniendo la carta con manos temblorosas,
Permaneció en silencio. Tommy, perplejo, preguntó: ¿Qué le ha pasado a mamá, papá? Papá, doblando suavemente el periódico para ocultar la terrible noticia, puso una mano reconfortante en el hombro de Tommy. Tu madre se ha ido, hijo. Nunca volverá. Más tarde esa noche, después de que Tommy se durmió, papá me contó Wilson. Después de nuestra partida, mi madre y Norman continuaron su relación, gastando el dinero procedente de sus actividades ilícitas. A medida que las ganancias ilícitas disminuían, las desavenencias aumentaban, culminando en amenazas de separación. Norman se mostró reacio a ceder el control. Testigos oculares informaron de gritos procedentes de su residencia la noche de la desaparición. Al día siguiente, Norman desapareció de la ciudad. 2 días después, unos pescadores encontraron su cuerpo sin vida. El doctor Wilson nos ha informado de que la policía está buscando a Norman, pero es probable que ya haya huido a Tennessee, explicó mi padre en voz baja, con cuidado de no despertar a mi hermano. Además, reveló que la grabación que le había confiado al doctor Wilson, una protección contra circunstancias tan desafortunadas, había sido destruida. Asimilé la devastadora noticia, luchando por comprender las emociones abrumadoras que recorrían mi cuerpo. El dolor por la pérdida de mi madre luchaba con un resentimiento no expresado por sus acciones. Detrás de esos sentimientos me invadió una escalofriante sensación de alivio, la percepción de que ella ya no podía hacerme ningún daño. ¿Es culpa nuestra, papá?, pregunté finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Si no nos hubiéramos ido, si no hubieras hecho ese trato con ella... No, Millie, respondió papá con firmeza. No es culpa nuestra. Cada individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones. Tu madre tomó sus decisiones, plenamente consciente de los riesgos. Norman era conocido por ser un hombre violento. Toda nuestra ciudad lo sabía. Probablemente creía que podía controlarlo como lo hacía con los demás, pero esta vez se equivocó. Papá suspiró profundamente y se pasó la mano por el rostro cansado. No puedo fingir que siento tristeza, no después de lo que le hizo a Tommy, a ti, a mí. Pero no voy a celebrar la muerte de nadie, ni siquiera la de ella. La vida, al parecer, funciona en un ciclo de causa y efecto. Ella sembró semillas de discordia y ahora cosecha una tormenta. Esa noche, perdida en mis pensamientos, los sombríos acontecimientos del día resonaban en mi mente. Las palabras de mi padre sobre las elecciones y las consecuencias, sobre cómo algunas decisiones parecen atraer sus propias desgracias, permanecieron en mi mente. Pensé en mi madre, una mujer de belleza deslumbrante pero con un corazón cruel, que priorizaba la atención de los hombres por encima del amor de sus hijos. Su trágico final, abandonada y maltratada por el tipo de hombre que buscaba, se repetía en mis pensamientos. Era un castigo, no la venganza calculada que mi padre había imaginado, un acto preciso destinado a proteger, no a causar daño. En cambio, podría ser el juicio implacable de la propia vida, el inevitable ajuste de cuentas al que todos nos enfrentamos. Pasaron varios meses, cada uno marcado por nuestras luchas individuales para procesar la noticia de la muerte de mi madre. Papá parecía aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. Tommy, tras un periodo de pesadillas renovadas, comenzó a recuperarse, posiblemente gracias a una comprensión innata de la seguridad recién descubierta. Mi camino hacia la aceptación fue más lento, agobiado por una compleja mezcla de emociones, ira, tristeza, culpa y una sorprendente sensación de alivio. El torbellino interior casi me ahogó. La tía Marta, sabia más allá de su edad,
Reconoció mis luchas emocionales y me llamó para hablar. Mientras preparábamos caramelo juntas, la tía Marta compartió su propia experiencia de pérdida y duelo. La muerte de su marido, dijo, le trajo una tormenta de emociones. Tristeza por su ausencia, ira por las circunstancias, culpa por no haber visto las señales antes e incluso una cierta sensación de liberación por su sufrimiento. Removía el caramelo con precisión experta, una metáfora visual de la intrincada danza de las emociones. Esos sentimientos, explicó, no eran mutuamente excluyentes. Es posible sentir ira por las acciones de un padre o una madre y al mismo tiempo tristeza por su destino, alivio por el fin del abuso y culpa por el propio alivio. No hay que intentar aislar o descartar ninguna emoción, enfatizó. No somos tan simples. Sus palabras, como un oasis refrescante en el desierto, calmaron mi tormenta interior. Poco a poco, aprendí a aceptar la complejidad de mis sentimientos, comprendiendo que las emociones contradictorias no disminuían mi valor. Casi un año después de la muerte de mi madre, mi padre nos llamó a la mesa para cenar. Su expresión era seria, señal de que tenía noticias importantes que compartir. Anunció una oferta para un importante proyecto de construcción en Cincinnati. La oportunidad ofrecía un buen sueldo, alojamiento y la posibilidad de un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado. La tía Marta, sentada a su lado, esbozó una sonrisa agridulce. Reconoció los retos que suponía nuestro traslado, pero expresó su confianza en Cincinnati como un futuro prometedor para nosotros, destacando las mejores escuelas y las mayores oportunidades para nuestros hijos. En 2 meses nos despedimos de Louisville y de la tía Marta. Prometimos visitarlos. Subimos a un autobús y emprendimos un nuevo capítulo en Cincinnati, Ohio. La predicción de mi padre resultó acertada. La ciudad, un caleidoscopio de colores, sonidos y olores, supuso un cambio con respecto a nuestra vida rural. Nuestra nueva casa, parte de un complejo residencial para trabajadores de la construcción, era pequeña pero limpia, con unas vistas agradables. Este nuevo capítulo, vibrante y lleno de posibilidades, marcó el comienzo de un nuevo comienzo. El río a lo lejos servía de telón de fondo para un nuevo capítulo. La carrera de mi padre prosperó. En pocos años pasó a ser gerente de construcción. Tommy prosperó, demostrando una aptitud natural para los estudios, lo que llenaba de orgullo a mi padre. Yo, por mi parte, me dediqué a los estudios y desarrollé un estilo distintivo en la confección de muñecas de trapo, inspirándome en las técnicas de la tía Marta. Fue en Cincinnati donde conocí a Arthur, un electricista que trabajaba en los proyectos supervisados por mi padre. Era un chico serio y trabajador, de origen humilde, y empezamos a salir cuando teníamos 17 años, siempre con la aprobación y la orientación de mi padre, como era costumbre en aquella época. El día que Arthur me pidió que me casara con él, mi padre lo llamó para tener una charla privada en el porche. La ansiedad me consumía mientras imaginaba el contenido de la conversación. Sin embargo, cuando regresaron, ambos estaban radiantes. Mi padre me lo contó todo, Millie, y Arthur más tarde me detalló las circunstancias que rodeaban la historia de nuestra familia, incluida la difícil situación de su hermano y su marcha de la ciudad. Me dijo, necesitaba comprender completamente la familia en la que estaba entrando. Estaba paralizado por la turbulencia en mi corazón. Papá nunca había discutido ese aspecto de nuestro pasado con nadie más que con nuestra familia inmediata. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Logré preguntar luchando por recuperar el aliento. Sin dudarlo respondió, considero a tu padre el hombre más admirable que he conocido. Creo que tú y tu hermano
Son supervivientes resilientes y estoy muy orgulloso de que hayas aceptado ser mi esposa. En la primavera de 1957 nos casamos en una sencilla ceremonia en la iglesia de nuestro barrio. Como regalo de boda, papá nos dio la mitad de sus ahorros, lo que nos permitió comprar nuestra propia casa. Tommy, que ahora tenía 14 años, alto y guapo, fue mi padrino, una figura encantadora con el traje prestado de papá, cuidadosamente alterado por la tía Marta. Al observar a mi familia reunida, papá, emocionado al entregarme, Tommy, sonriendo con orgullo a mi lado, la tía Marta, que había viajado desde Louisville para la ocasión, y Arthur, esperándome frente al pastor, comprendí el profundo significado de las acciones de mi padre. Su venganza no fue de retribución, violencia o destrucción, sino una victoria forjada en el crisol de la vida, la reconstrucción y el amor. No solo nos rescató de la dura realidad de mamá, construyó con mucho esfuerzo y meticulosidad un nuevo refugio para nosotros, un refugio construido con la paciencia y la determinación inquebrantables que demostró en sus empresas comerciales. El verdadero acto de rebeldía de mi padre contra todo lo que mamá representaba era una prueba del poder duradero del bien sobre el mal, del amor sobre el odio y de la posibilidad de que la luz brillara después de la tormenta. El tiempo pasó implacablemente, como las páginas de un libro llevadas por el viento. Las canas de mi cabello se volvieron blancas, mis manos suaves, antes flexibles, ahora mostraban las marcas del tiempo y del trabajo duro. Los sueños se convirtieron en recuerdos queridos, solidificándose en una fortaleza que protegía mis años avanzados. Mi vida con Arthur fue una verdadera bendición. Fuimos bendecidos con 3 hijos, Joseph, que heredó el nombre de mi padre, Marta, en honor a mi querida tía, y Thomas, a quien todos llaman cariñosamente Tommy, en referencia al nombre de mi hermano. Los criamos con amor, los guiamos con firmeza y, sobre todo, les inculcamos la importancia de la verdad. Nunca oculté la historia de nuestra familia a mis hijos, compartiéndola con ellos cuando fueron lo suficientemente maduros para comprenderla, sin adornos innecesarios. Les conté detalles de mi infancia, pero sin omitir nada que pudiera acabar ocultando la verdad. Mi padre, tras jubilarse, se mudó a vivir con nosotros. Creamos una pequeña habitación privada en la parte trasera de nuestra casa, con entrada independiente, lo que le garantizaba aislamiento, pero lo mantenía lo suficientemente cerca como para compartir comidas, conversaciones y los altibajos de la vida cotidiana. Resultó ser un abuelo extraordinario, dotado de paciencia y sabiduría. Compartió sus conocimientos de carpintería, construcción y pesca con mis hijos y les inculcó el valor del trabajo honesto y la unión familiar. Mi hermano Tommy continuó sus estudios con una dedicación inquebrantable. Aprovechó todas las oportunidades que le ofrecía Cincinnati, lo que le permitió entrar en la universidad a pesar de sus humildes orígenes. Fue el primero de nuestra familia en graduarse, motivo de inmenso orgullo para nuestro padre, que lloró abiertamente el día de la graduación. Tommy se casó con Margaret, también educadora, y tienen 2 hijos que son la luz de su vida. Las cicatrices psicológicas de la infancia de Tommy eran evidentes. Sin duda, surgieron momentos difíciles, especialmente durante la adolescencia, cuando aparecieron pesadillas recurrentes y rabia internalizada por acontecimientos pasados. Sin embargo, con el amor incondicional de nuestra familia, especialmente de mi padre, y más tarde el amor de su esposa e hijos, Tommy transformó su dolor en una fuerza que le permitió ayudar a otras personas. Como profesor,
Mostraba una gran sensibilidad hacia los niños que presentaban signos de abuso o negligencia. Al reconocer estos indicadores, a menudo ignorados, ofrecía orientación y apoyo compasivos. Mi padre falleció pacíficamente en 1982, a los 76 años, en su habitación privada en la parte trasera de nuestra casa. Su muerte fue serena, acorde con un hombre que había cargado con el peso de innumerables desafíos en la vida. Su funeral atrajo a una notable multitud de personas, compañeros de la industria de la construcción, vecinos, amigos de la iglesia e incluso antiguos clientes de proyectos antiguos compartieron historias sobre su justicia, honestidad, diligencia y disposición inquebrantable para ayudar. Un antiguo compañero de trabajo, un anciano que había colaborado con mi padre en uno de sus primeros proyectos en Cincinnati, comentó: «Tu padre era un buen hombre, de los que ya no se encuentran hoy en día. Nunca le vi levantar la voz a nadie, ni vi a nadie faltarle al respeto». Estos testimonios me proporcionaron una visión profunda de la fuerza tranquila de mi padre. Un hombre considerado débil por no poder controlar a su esposa y permitirle actuar de esa manera, poseía una fortaleza interior que pocos comprendían. Era una fuerza que anteponía el bienestar de sus hijos a su propio orgullo, demostrando el valor silencioso de soportar con paciencia, esperando el momento oportuno para actuar. Mi madre, por otro lado, seguía siendo una figura profundamente intrigante. Durante años, intenté enterrar su recuerdo como si fuera un objeto desechado, tirado a la orilla del río. Me resistí a pensar en ella, en su rostro, en su voz, en el persistente olor a tabaco y perfume barato que quedaba en el aire después de que salía por la noche. Sin embargo, con el tiempo y la sabiduría acumulada que solo los años pueden proporcionar, poco a poco comprendí que no podemos borrar capítulos de nuestra historia, independientemente del dolor que evoquen. Caroline, mi madre, era producto de su época, de su educación y tal vez de experiencias que escapan a mi comprensión. Aunque eso no justifica sus acciones, nada puede justificar el daño que le causó a Tommy, la traición a nuestro padre y el abandono de sus responsabilidades como madre. Sin embargo, con el tiempo, aprendí a separar el resentimiento hacia sus acciones de la mujer en sí. Esta constatación me permitió reconocer el mal que causó sin dejar que me corroyera y envenenara durante décadas. En 1995, a los 57 años, con varios nietos llenando nuestra casa, finalmente emprendí un viaje largamente pospuesto, regresando a Pine Hollow con mi hermano Tommy. Nuestra tía Martha había fallecido unos años antes. Ya no teníamos familia allí, pero sentimos la necesidad de volver al lugar de nuestros orígenes para enfrentarnos a los fantasmas del pasado. La ciudad había sufrido una transformación significativa. Las carreteras sin asfaltar habían sido sustituidas por otras pavimentadas. Las casas de ladrillo habían sustituido a las estructuras más antiguas y el polvo rojo era menos predominante. Habían surgido negocios donde antes no había nada. Nuestra antigua casa había desaparecido, sustituida por una pequeña ferretería. El almacén donde vivía Norman había sido demolido, dando paso a una farmacia. Visitamos el cementerio local buscando la tumba de mamá. Encontrarla fue todo un reto. Una simple cruz, sin lápida, con nombres y fechas casi ilegibles, vagamente grabados por el tiempo y el abandono. Me quedé allí durante un buen rato, con una confusión de emociones surgiendo dentro de mí. ¿Todavía sientes rabia?, preguntó Tommy con voz baja y respetuosa, apropiada para un lugar de recuerdos. «No», respondí tras un momento de reflexión. «No siento rabia, sino un profundo pesar.
pena porque nunca conoció a sus nietos, pena por haber desperdiciado la oportunidad de tener una familia amorosa, pena porque vivió y murió sin comprender la verdadera esencia de la vida. Tommy asintió con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba, fijos en la cruz desgastada. ¿Sabes lo que siento, Millie? Gratitud. No por ella, sino por nuestro padre, por ti y por la tía Marta. Gratitud porque sus acciones no me consumieron por completo. Gratitud por salvarme, no solo de los horrores de aquella casa, sino de convertirme en una persona llena de odio, demasiado destrozada para amar y confiar. Salimos del cementerio cogidos de la mano, como hacíamos cuando jugábamos en las calles de nuestra infancia. 2 supervivientes, 2 individuos con cicatrices invisibles, pero que han aprendido a transformar esas cicatrices en fuentes de fuerza, no de debilidad. Hoy, a mis 87 años, sentado en mi mecedora en el porche de la vibrante casa que construí con amor, veo a mis bisnietos jugando en el jardín, experimentando una paz que nunca me atreví a esperar en mi tumultuosa juventud. La vida da giros inesperados. El destino tiene un camino enigmático. Una maldición aparentemente insoportable puede ser el catalizador de una fuerza formidable. El acto de venganza silenciosa y calculada de mi padre, derivado del amor, no del odio, sigue dando frutos 3 generaciones después. Se manifiesta en las sonrisas de mis nietos y bisnietos, que crecen libres del miedo, los secretos tóxicos y el silencio opresivo que esconden monstruos y perjudican a las víctimas. Se manifiesta en la fuerza interior que me ha permitido resistir, amar y crear una vida hermosa, a pesar de todo. Aquellos que me han acompañado hasta aquí, escuchando las experiencias de una anciana que ha vivido más inviernos que muchos de ustedes, entienden que incluso en las noches más oscuras, el sol siempre vuelve a salir. En todas las tormentas terribles siempre hay un refugio. A veces se encuentra en el abrazo reconfortante de los seres queridos, otras veces está en la resiliencia que ni siquiera sabíamos que teníamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, compartan su gratitud dando me gusta a esta publicación para que otras personas también puedan experimentarlo. Déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo. Cada mensaje me recuerda que no estoy sola cargando este peso. Además, suscríbete al canal para seguir otras historias de mujeres que, como yo, han encontrado fuerza interior en momentos difíciles. Mis queridos amigos, la vida no siempre es fácil, pero es innegablemente valiosa. Con cariño, valentía y la determinación silenciosa que aprendí de mi padre, podemos superar incluso las dificultades más desafiantes, transformando el dolor en fuerza para progresar. Aquí está la señorita Millie, la entusiasta de las muñecas, expresando mi gratitud por la atención prestada a mi relato. Que las bendiciones divinas os bendigan a cada uno de vosotros y que el amor y la protección rodeen siempre a nuestros hijos, que son verdaderamente los regalos más preciados.